Contaminación de ríos, lagos y recuperación, eutrofización y antidepuración. Docente, Humor Guachipana Teoro, integrantes Sandía Caipuro Jorge Sebastián, Cornejo Rojas Andy Loiza, Farfán Polo Jorge François, Peña Cabrera Albert Sixto, Quispe Noa Romario. Es necesario realizar un manejo integral de los recursos hídricos y contar con la información necesaria para actualizar respecto a la calidad de agua, ya que es vital importancia para cualquier tipo de población, teniendo en cuenta que el agua es un recurso fundamental para el desarrollo económico, social, el mismo teniendo como principal problema la eutrofización como una solución autodepuración. Contaminación del agua. Según la Organización Mundial de la Salud, el agua está contaminada cuando se altera su composición, de modo que no va a reunir las características para el uso que se haya dado a este agua en su estado natural. En los diversos cursos de agua, los microorganismos mantienen las concentraciones de las diferentes sustancias que puedan estar disueltas en el agua. Este proceso es conocido como autodepuración, pero si digamos la cantidad de contaminantes es excesiva, la autodepuración va a resultar imposible. ¿Y cuáles pueden ser estos contaminantes? Pueden ser desechos orgánicos, sustancias químicas inorgánicas, compuestos orgánicos como petróleos, plaguicidas, partículas en suspensión o también microorganismos patógenos. Todos esos van a afectar la composición del agua. Según el ANA, a nivel nacional se registró 21 ríos contaminados debido a aguas residuales y residuos sólidos. Además, también relaves mineros como pasivos industriales. También es un factor muy importante el crecimiento poblacional, ya que los cursos de agua se han convertido en receptores de los desechos que estos mismos producen. Eutrofización. La eutrofización consiste en dañar un sistema acuático desde el exterior y incrementan nutrientes, ya sea como el nitrógeno o el fósforo, que estos, en combinación con la materia orgánica, van a alterar temporalmente las condiciones de equilibrio y van a variar las composiciones bióticas del agua. Según la UNEP, que es un programa ambiental de la ONU, los fosfatos son importantes, ya que tienen responsabilidad de neutrofización porque 1 gramo de un fosfato va a incrementar el crecimiento en 100 gramos de algas en el agua. En el proceso de purificación del agua, los fosfatos no son eliminados correctamente y se dispersan a través de largas distancias. En el agua, para el consumo humano, un contenido elevado de fosfatos podría variar las características organolépticas del agua. Causas de la eutrofización. Entre las causas antropogénicas que aceleran el proceso de la eutrofización se encuentran el uso de fertilizantes agrícolas. El uso continuo de fertilizantes y estiércol animal es el principal responsable de la eutrofización. Escorrentía que se produce cuando el agua de lluvia o las prácticas de riego lo arrastran hacia zonas bajas hasta llegar a los cuerpos de agua. Quema de combustibles fósiles. El nitrógeno liberado a la atmósfera puede volver al agua y el suelo a través de las precipitaciones. Descargas de residuos industriales y municipales. Este problema se presentó principalmente por la demanda de recursos que la sociedad necesita. Proceso de eutrofización en lagos y ríos. Equilibrio en el sistema. El agua transparente, los rayos del sol y las plantas del fondo crecen sin ningún problema. Cuando hay un exceso de nutrientes, las algas microscópicas proliferan el agua y ésta se enturbia, y la vegetación del fondo queda a oscuras, dificultándose la fotosíntesis dentro de esta. Y la eutrofización. El oxígeno se agota y los organismos que lo necesitan empiezan a morir, y quedarán los organismos descomponedores anaerobios, ya que estos pueden vivir sin necesidad de oxígeno. La autodepuración. La autodepuración del agua es un proceso natural por el cual el agua es limpiada de manera autónoma por los procesos biológicos, químicos y físicos que ocurren en los cuerpos de agua, como son los ríos, los lagos, los estuarios y mares. Durante este proceso, la contaminación presente en el agua es eliminada o reducida a niveles menos perjudiciales para el medio ambiente. La capacidad de autodepuración del agua depende de varios factores, como la cantidad y el tipo de contaminantes, la temperatura del agua y la cantidad de oxígeno disponible y la velocidad del flujo del agua. Elementos o factores bióticos para la autodepuración.
Los elementos bióticos son aquellos relacionados con seres vivos y en el caso de la autodepuración del agua, los factores bióticos son aquellos organismos que contribuyen al proceso de limpieza del agua. En algunos de estos factores bióticos tenemos los microorganismos, que son bacterias, hongos y algas. Estos son los principales agentes biológicos implicados en el proceso de autodepuración del agua. Estos organismos pueden descomponer materia orgánica y otros contaminantes de sustancias más simples y menos perjudiciales. Entre los mecanismos naturales de autodepuración de un río se distinguen en 4 zonas, y esto según su contaminación y su fase de depuración. Como primero tenemos la degradación próxima al vertido. Es donde acá desaparecen algunas formas de vida delicadas y algunos, entre ellas peces y algas, y aparecen otras más resistentes, ¿no? En cuanto a su aspecto, el agua es sucio, disminuye el contenido de oxígeno, ¿no? Y aumenta la demanda química de oxígeno. Es también donde comienza la degradación por parte de la flora microbiana. Como segundo tenemos la zona de descomposición activa. Es donde aparecen, ¿no?, las aguas sucias, ennegrecidas, con espumas y malolientes. También existe, ¿no?, una descomposición anaerobia que provoca un desprendimiento de gases. Como tercero tenemos la zona de recuperación. Es donde acá reaparecen los vegetales y el agua se clarifica, ¿no? Todo ello debido a la presencia de oxígeno disuelto o procedente de la actividad fotosintética de los vegetales, que ayuda a degradar, ¿no?, de compuestos contaminantes. Por último tenemos la zona de aguas limpias. Es donde se dan las características físico-químicas y la presencia de animales y vegetales acorde a la naturaleza del cauce, ¿no? Como conclusiones, vemos que la contaminación del agua es una problemática que en la actualidad, por la actividad humana, que genera contaminantes físicos, químicos y biológicos, que ingresan, ¿no?, al cuerpo de agua, matando así al ecosistema, como son la flora y fauna, ¿no? Y volviéndola un agua no apta para el consumo. El proceso de autodepuración se puede producir en las diversas cuencas hidrográficas. En la ciudad del Cusco tenemos una cuenca hidrográfica local, la cual es el río Guatanay, la cual está supervisada por la autoridad local del agua. El inicio de esta es el río Guatanay en la confluencia de Choco y termina en la altura de Guambutío. El parámetro físico que nos importa para la autodepuración es la turbidez, ya que a simple vista podemos observar los sólidos totales y en qué momento se va a producir la sedimentación de estos. En el proceso de autodepuración de un río no va a ser igual en todos los tramos del río, debido a que no todas las partes del río van a tener el mismo movimiento o las mismas características físicas del río. Unas pueden ser con un flujo turbulento o también un flujo laminar. Si nos podríamos analizar parte experimental en un estudio que se realizó en la ciudad del Cusco, terminaríamos a un río, al río Guatanay, y aquí visualmente se puede observar tomando que el agua es más en ese estudio de investigación se tomaron 17 puntos de muestra, que es el río a la altura del puente Huancayo, peces, luego a la altura del fauna, más flora, del 1 de enero, luego a la altura del primer puente Molino 1, a la altura de Corpac, luego al puente Quispequilla, luego a la altura del río Guatanay, que tiene confluencia con Cachimayo, a la altura del río Guatanay con el puente Naco, el río luego al puente Caira, también el río Guatanay si nos podríamos analizar y después de la petar, el río a la altura de Yamagás, a la altura del puente Guasao, puente Tipón, luego del puente Oropesa, y luego al río de la altura de Huacarpay y finalmente a la altura de diferencia de son 17 puntos de muestra de los cuales se ha extraído ecosistemas de agua, más peces, hay más fauna, analizando la turbidez de estas muestras. ¿Por qué? Porque el río se tuvo un promedio que se da en unidades de turbidez hasta la ciudad, es un tramo y se puede observar es un tramo largo en el cual el punto el río donde menos turbidez tiene es antes de la si nos podríamos analizar todo y los dos puntos máximos es a la altura del puente terminaríamos de Molino 1 y aquí visualmente se puede observar que el agua es más cristalina a diferencia de